Sean bienvenidos, hermanos que también nos están viendo a través de la transmisión. El Espíritu Santo nos ha dado la bienvenida a cada uno de nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a pasar al mejor tiempo, que es la palabra de Dios. Y no quiere decir que la alabanza no es un buen tiempo, es un buen tiempo porque nos gozamos dándole alabanza y honra a quien honra merece. Amén. Abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 15, vamos a leer los primeros 4 versículos. Vamos a leer los primeros 4 versículos del libro de Juan, capítulo 15, del 1 al 4. Dice la palabra del Señor, ¿lo tenemos? En el nombre del Padre, del Hijo y en el poder de su Espíritu Santo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Puede sentarse, hermano, ya adoramos al Señor, yo sé que ya oramos también. Y quiero compartir algo corto, algo sencillo que el Señor ponía en mi corazón y yo sé que va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. Quiero hablar acerca de los beneficios que tenemos al permanecer en la palabra del Señor. Y al escuchar esta palabra beneficios, inmediatamente mi mente va al Salmo 103, es uno de los salmos que me gusta mucho, donde David dice: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque es bien fácil para el hombre olvidar la bondad y la misericordia que Dios ha tenido con el pasar del tiempo con cada uno de nosotros. Uno de los datos muy importantes que yo anotaba en esta madrugada, en esta mañana, era la importancia de permanecer en la palabra del Señor. Y es algo de lo cual el Señor nos ha venido hablando en el transcurso de estos días. Permanecer en la palabra, la importancia de permanecer en ella. Y yo quiero tocar rápidamente 3 beneficios que vamos a obtener de parte de Dios al permanecer en ella. Lo más importante, como yo compartí el domingo, no es nuestro comienzo, aunque sí es bueno, pero entiéndase por el buen sentido. Lo más importante no es a dónde comenzamos, sino lo más importante es qué estamos haciendo hoy en la actualidad. ¿Hemos permanecido o hemos abandonado la carrera? Lo más importante del evangelio, amado hermano, amado amigo que me escuchas, es permanecer en aquello que comenzamos. Qué fácil se hace hacer planes. Muchos hicieron planes quizás al comenzar este año de comenzar a hacer dieta para rebajar unos cuantos kilos porque estamos un poco gorditos. Muchos comenzamos quizás a comer un poco saludable, pero ya en el camino quizás ya no quisimos perseverar y ya hicimos a un lado los vegetales y las verduras y le dijimos bienvenidos nuevamente a la grasa, bienvenidos a las pupusas, a los tamales y no nos mantuvimos, no perseveramos. Se hace bien fácil hacer planes de algo y comenzar con mucho entusiasmo, pero lo más importante de todo eso no fue el plan que hicimos, sino que lo más importante es traer a memoria el presente si hemos perseverado en aquello que comenzamos. Jesús le habla a sus discípulos en este capítulo 15, en los primeros 4, todo del versículo 1 al versículo 17, Él les habla acerca de los frutos. Pero me llamaba mucho y poderosamente la atención, y es algo que el Espíritu Santo quiere compartir con nosotros en esta hermosa tarde, noche, es acerca de que aparte de hablar de los frutos, también enfatiza no menos de 10 veces la palabra permanecer. Jesucristo, hermanos, les dice a los discípulos y se les presenta y les dice: yo soy la vid. Todos conocemos qué es la vid. La vid es una planta, es un árbol que produce uvas y que tiene ramas, cuenta con ramas muy flexibles, muy largas y muy fuertes. Y Jesús les habla a los discípulos y les dice, y hablando de Él mismo: yo soy la vid verdadera.
Lo que me llama la atención en estas palabras de nuestro Señor Jesús es de que les dice, les hace énfasis que Él es la vid verdadera. Quiere decir, por un momento nos ponemos a pensar que si nuestro Señor Jesucristo dijo que Él era la vid verdadera, quiere decir que hay vides falsas. Si lo traemos al contexto humanamente hablando, quiere decir que hay vides falsas. Hay, amados hermanos, hombres que han trastornado la palabra de Dios. Hay personas, hermanos, que se han desviado del camino correcto que es la palabra de Dios. Han abandonado, hermanos, la sana doctrina y su corazón se ha desviado a hablar mentira. Hablar lo que el Señor no les mandó a que hablasen. Jesús les dice y les hace énfasis, yo soy la vid verdadera. Y les dice Él la importancia de permanecer en Él. Porque les dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Los pámpanos son las ramas que están pegadas a la vid, que están pegadas al árbol. Y los pámpanos por ende son los que producen y dan el fruto. Y les dice, yo soy la vid, y les enfatiza en esto y les hace, amado hermano, entender la importancia de permanecer en Él. Como lo dije al principio, es muy fácil comenzar algo, es muy fácil, hermano, comenzar una dieta, es muy fácil comenzar una carrera, es muy fácil comenzar una meta, unos planes, propósitos, hermano, pero lo que va a hacer la diferencia es si permanecemos en Él. Lo que va a traer resultados, hermano, a aquello que nos hemos propuesto hacer o alcanzar es la perseverancia. Al igual, hermano, a la perseverancia en las cosas seculares, al igual que si tú perseveras en lo secular, también en el Señor. Si tú permaneces en su palabra y perseveras en ella, vas a traer resultados buenos para tu vida. Jesús les habla a sus discípulos con ejemplos muy simples y sencillos para que ellos comprendan la importancia de permanecer en Él. Y se dice y se hace llamar a sí mismo la vid. En estos tiempos, hermanos, en Jerusalén, allá en Israel, era muy común poder ver o apreciar las vides, poder apreciar los viñedos donde se cultivaban las uvas. Era muy común esto. Por eso nuestro Señor Jesús les habla con este ejemplo sencillo pero muy poderoso, para hacerles entender a sus discípulos. Y más adelante en los versículos, que no lo vamos a leer porque no quiero alargarlo mucho, les dice, separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Las ramas, hermano, si una vez se cortan del árbol, se secan. Y nuestro mismo Señor Jesucristo le dice, si ustedes no dan fruto, ustedes van a estar secos. Y no quiero centrarme en lo que es el fruto, sino en lo que es permanecer y en los beneficios que nos va a traer a nuestras vidas. En estos versículos nuestro Señor Jesús habla acerca de los frutos, pero también acerca de permanecer. Permanezcamos en la palabra. Jesús usa la palabra permanecer no menos de 10 veces, porque le da una gran importancia a esta palabra que tiene gran poder en nosotros si la ponemos por obra en nuestras vidas. ¿Cuántos hemos comenzado algo, pero lo hemos dejado? ¿Cuánto hemos comenzado, hermano? Muchos quizás, si lo traemos, hermano, en términos espirituales, muchos quizás han estado luchando por mucho tiempo con debilidades, las cuales se las ha hecho muy difícil de sobrellevar. Y comenzaron haciendo tratos con el Señor. Y comenzaron, hermano, haciendo pactos con Dios y decirle al Señor, Señor, si tú me ayudas y si tú me esfuerzas para yo poder dejar esto que yo sé que no es de tu agrado, yo te prometo que voy a hacer esto y esto y esto. Y el Señor nos esfuerza y el Señor nos ayuda, pero a nosotros se nos hace bien difícil poder permanecer en aquello que el Señor nos ha ayudado. La Biblia nos enseña, hermano, que el Espíritu Santo es el que nos enseña y nos esfuerza, es el que nos guía a toda verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Y uno de los beneficios que yo solo voy a tocar 3. Yo sé que los beneficios del Señor son muchos. Él nos da salvación, Él nos da vida, Él es nuestro sanador, Él es nuestro libertador. Y ahí usted puede ir haciendo una lista grande de cada uno de los beneficios que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Pero el Señor le habla a sus discípulos, y esta palabra es para cada uno de nosotros. No es para las personas que están en el mundo, sino que es para la iglesia de Dios aquí en este lugar, en esta ciudad, para ti, hermano, que estás viendo este mensaje. Uno de los primeros beneficios que yo quiero tocar es que no seremos engañados.
La importancia, amado hermano, de permanecer en la palabra. Uno de los beneficios que va a acarrear para nosotros es que no vamos a ser engañados, porque vamos a permanecer en la palabra. Y Jesucristo es la palabra. El mismo Juan en el capítulo 1, versículo 1 dijo: en el principio era el verbo, y el verbo era la palabra, y el verbo era con Dios, nuestro Señor Jesús, y el verbo era Dios. Si nosotros permanecemos en su palabra, dice nuestro Señor Jesús, le dijo a los judíos en el capítulo 8, versículo 31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y les dice más adelante: y conoceréis la verdad. La verdad, amado hermano, es la palabra de Dios, y la palabra es Jesús. Amén. Estamos de acuerdo, ¿verdad? La palabra es Jesús. Y conoceréis la verdad. ¿Qué quiere decir? Que fuera de la palabra de Dios, amado hermano, vamos a vivir engañados. Fuera de la palabra de Dios, hermano, vamos a ser presa fácil para que el enemigo venga, hermano, y nos engañe y nos seduzca hacia toda maldad, con el fin de llevar nuestras almas a la perdición eterna. Por eso nuestro Señor Jesús les dice a ellos la importancia de permanecer en su palabra. Uno de los primeros beneficios que yo quise anotar para compartir con ustedes, solo voy a tocar 3, porque yo sé que todos estamos rendidos y queremos volver a casa, es que no vamos a ser engañados. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Jesús comienza este capítulo, en el capítulo 15, le dice: yo soy la vid verdadera. Y era algo que estábamos hablando hace unos minutos con el pastor. ¿Qué tan fácil, amado hermano, es ser engañado al no permanecer en la palabra? El engaño, hermano, estamos viviendo tiempos, hermano, en los cuales el enemigo ha soltado, hermano, veneno por todos lados. Y a muchos, amado hermano, ha sacado de las congregaciones. Muchos han dejado abandonada la carrera, hermano, porque descuidaron su relación con el Espíritu Santo de Dios. Para que nosotros, hermanos, podamos hacerle frente a las acechanzas del enemigo, dice la Biblia que tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios. En el libro de Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante lo habla. Vestidos de toda la armadura de Dios. La llenura del Espíritu Santo es lo más apreciable, hermano, y lo más hermoso que un cristiano debería de anhelar y debería de tener. Y cuando yo digo y me refiero a esta palabra debería, es porque lastimosamente, hermano, lo que menos nosotros anhelamos muchas veces es llenarnos de la presencia del Espíritu de Dios. Queremos, amado hermano, protección para nuestra familia. Queremos, hermano, más revelación de la palabra de Dios, pero no queremos buscar, amado hermano, la llenura del Espíritu Santo. Y como compartía con ustedes el día domingo, la llenura del Espíritu Santo, hermano, la vamos a obtener a través de su palabra, a través de la oración, a través, amado hermano, de permanecer firmes en la verdad, que la verdad de Jesús. A través, amado hermano, de Jesús vamos a ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Y Jesús les dice: yo soy la vid verdadera. Estamos viviendo tiempos peligrosos, los cuales nadie los ignora. Muchos abandonaron la carrera. Muchos, amados hermanos, que predicaban el evangelio antes que todo esto que ha pasado sucediera, hermano, ahora están trabajando en fábricas, están haciendo, hermano, cualquier cuestión menos la obra para la cual Dios los llamó. Comenzaron bien. Su comienzo, amado hermano, como decía mi abuelita, fue como llamar de tusa. Que la tusa, cuando usted la mete al fuego, hermano, pega una llama en el momento grande. Y usted se queda espantado y used dice: ya aquí ya voy a tener fuego por mucho tiempo. Pero al momento, los segundos, hermano, se desvanece. Comenzaron, amado hermano, con muchos ánimos. Comenzaron con mucha energía, pero en el camino fueron engañados. Los tiempos, hermano, que estamos viviendo son tiempos de engaño, y el Señor lo ha venido hablando. Por eso nos es necesario permanecer en la palabra de Dios, permanecer en Jesús, llenarnos día con día de esta bendita palabra. Jesucristo dijo en el capítulo 14 de este libro de Juan, en el versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Quiere decir, hermano, de que nosotros no necesitamos nada más en nuestra vida para saber, amado hermano, que estamos en lo correcto, sino es a Jesús en nuestros corazones. Amén.
Jesús en nuestra familia, Jesús en nuestras esposas, Jesús en nuestros hijos, Jesús en nuestro trabajo. Que nuestro caminar día con día sea de la mano de Jesús, amén. Que no nos soltemos de Él, porque solamente Él tiene palabras de vida eterna. Solamente Él tiene la verdad. Es el Espíritu Santo de Dios que nos va a dar entendimiento, amado hermano, cuando escuchemos algo que no es de acuerdo a la palabra del Señor. El Espíritu Santo, como nos enseñaba el pastor, el Espíritu Santo nunca va a ir en contra de la palabra de Dios. Nunca va a ir en contra de la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso nosotros, el apóstol Juan en la primera carta, en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 18, dice, hablando acerca del anticristo que escuchamos que iba a venir, dice: ustedes tienen que saber que hay muchos anticristos, déjenme parafrasearlo, que hay muchos anticristos hoy en día, aquí en estos tiempos. Pero ustedes tienen que ser sabios e inteligentes y estudiar los espíritus para ver si son de Dios. Porque hoy, hermanos, nos dejamos llevar por nuestras emociones. Y llegamos a pensar de que porque un hermano dijo 2 amenes y 3 aleluyas bien bonito, ya pensamos que está lleno de la presencia del Espíritu de Dios. Cuando lo que está lleno es de puras emociones. Lo que necesitamos nosotros es no conformarnos con lo que escuchamos nosotros. Lo que necesitamos nosotros es nosotros mismos ir a la palabra del Señor y que sea ella la que hable en nuestras vidas, dirigida y guiada por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. El primer beneficio es que no vamos a ser engañados. Bendito sea el nombre de Dios. Un cristiano que su vida no está fundamentada en las sagradas escrituras y que descuida su relación con el Espíritu Santo, va a ser propenso a ser engañado. Un cristiano que no le interesa en lo más mínimo llenarse de la presencia del Espíritu de Dios y que está viviendo una vida únicamente de apariencia, va a ser engañado por el enemigo. Va a ser fácil que sea engañado, hermano, por el enemigo. Pero cuando nosotros nos llenamos del Espíritu de Dios, que es el Espíritu de sabiduría, amado hermano, es Él el que nos va a dar discernimiento de lo que es lo bueno y de lo que es malo. En la actualidad a lo bueno se le está diciendo malo y a lo malo se le está diciendo bueno. La gente, el mundo, hermano, está tratando de crear confusión aún en medio de la iglesia. Y muchos, como lo dije al principio, comenzaron en el Espíritu, como le dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Comenzaron en el Espíritu, pero terminaron en la carne por un descuido. Los descuidos, amado hermano, salen muy caros. Los descuidos, amado hermano, salen muy caros. Y qué difícil es volverse a levantar. A la verdad el Señor nos ayuda. A la verdad el Espíritu Santo de Dios nos ayuda, hermano. Pero pongamos de nuestra parte. No descuidemos el don de Dios que hay en nosotros. El apóstol Pablo le dice en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 6: Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. El apóstol Pablo le dice esto, hermano, porque estaba viendo que las tribulaciones que el muchacho estaba teniendo eran grandes por los tiempos en que él estaba viviendo, amado hermano, en esa época. Y eso es lo que mismo que el Señor nos dice a nosotros: avivemos el Espíritu que hay en nosotros. No nos durmamos. Entendamos, amado hermano, de que únicamente permaneciendo en la palabra de Dios vamos a poder, amado hermano, librarnos de las mentiras que el enemigo está trayendo a este mundo. La Biblia dice, nuestro Señor Jesucristo dijo en el libro de Juan capítulo 10, verso 10, que el ladrón no vino sino a matar, hurtar y destruir. Eso es lo que hoy en día está haciendo el enemigo en el mundo, destruyendo vidas, destruyendo, amado hermano, matrimonios, destruyendo a los jóvenes. Lo que el enemigo quiere, amado hermano, es no irse él solo para el chimbolero, porque ya el día que se le termina él aquí sobre la tierra. Y él está apresurado, amado hermano, queriendo engañar a la gente, queriendo engañar a los jóvenes. A los jóvenes les dice que no es necesario estarse congregando, que eso ya pasó de moda, eso para los ancianos. Tú necesitas vivir la vida y tener experiencias. Tú necesitas conocer más allá de lo que hasta ahorita has conocido. Y hermano, ya hace ver las cosas como a tal punto que uno llega a dudar si quizás tiene razón.
Quizás yo necesito tener más amigos cool, amigos que me inviten, quizás ir a la disco. No creo que es tanto de ser que sea malo ir a una discoteca y tomarme un trago. Tanto de ser que el Señor se va a enojar. La Biblia nos enseña, hermano, de que no tiene comunión el mundo con las tinieblas. El mundo, con la luz. La oscuridad con la luz no tiene ninguna comunión, hermano. Nosotros somos de la luz, no somos de las tinieblas. Alabado sea el nombre de Dios. Y el apóstol Pablo dice en el libro de Corintios que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Qué quiere decir, hermano? Que cuando nosotros accedemos al engaño del enemigo, cuando nosotros abrimos una puerta, amado hermano, en nuestra alma, en nuestra vida, para dejar que el enemigo comience a hablar mentira, hermano, contristamos al Espíritu Santo de Dios. Lo contristamos. Y es muy peligroso, amado hermano, perder la presencia del Espíritu Santo de Dios. Una de las cosas que más le asustó a David cuando él peca, allá en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, cuando él peca con Betsabé, amado hermano, lo que más le preocupó a él es perder la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y eso lo puede leer en el Salmo capítulo 51. Dice, amado hermano, de que la oración, ahí está toda la oración que él hizo a Dios. Y dice, contra ti, solamente contra ti he pecado. No quites tu Espíritu Santo de mí. Él sabía, amado hermano, la importancia de la presencia del Espíritu de Dios. Él sabía que sus fuerzas, hermano, él sabía que sus habilidades no provenían humanamente hablando de él, sino que provenían de lo alto. Amén. Como las fuerzas de Sansón, hermano. Las fuerzas de Sansón no provenían porque él era grande y porque él era fornido. Las fuerzas de Sansón provenían porque el de arriba se las daba. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Nuestras habilidades, amado hermano, o cualquier don que el Señor nos pueda haber dado, nos haya dotado, hermano, no provienen porque nosotros quizás tuvimos la suficiente, amado hermano, inteligencia de buscarlo, esto, lo otro. No, proviene de lo alto y por pura misericordia de Dios. Amén. No descuidemos, amado hermano, no descuidemos el Espíritu Santo, no descuidemos esa llenura, la cual nos va a mantener permaneciendo en la palabra de Dios. La Biblia dice que Satanás, que el Señor lo reprenda, ha sido homicida desde el principio. Y dice, amado hermano, lo que me llama la atención en este verso de San Juan capítulo 8, verso 44, dice, refiriéndose a Satanás, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. O sea, hermano, de que el que no permanece en la verdad está en la mentira. Y el que está en la mentira no es hijo de Dios. Y Juan dice que el que no es hijo de Dios es hijo del diablo. Amén. Procuremos nosotros permanecer en la verdad, porque el único que no permanece en la verdad, ese es Satanás. Que el Señor lo reprenda. Y ya él ya no tiene, amado hermano, salvación. Él ya está condenado. Y nosotros, hermanos, tenemos que ser bien sabios, inteligentes para poder entender de qué forma él trabaja y de qué forma él viene a hablarnos y de qué forma él, amado hermano, va a tratar de engañarnos y sacarnos del lugar donde nosotros nos encontramos. Santiago dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Cuántos, amado hermano, hicieron promesa al Señor? ¿Cuántos, amado hermano, cuando fue cuando nomás cerraron, hermanos, las iglesias, cerraron todos los negocios que no podíamos congregarnos? ¿Cuántos no anhelaban estar en un servicio y dijeron, no, cuando nomás abran yo me voy a congregar? Y vean las iglesias, están vacías. Están más llenos los supermercados y los aviones. Y yo me quedo asombrado, hermano, cómo que la gente sigue viajando. A no ser que sea emergencia, ¿verdad? Pero la gente le da más temor a asistir a una iglesia, hermano, que irse a meter a un supermercado donde hay más porcentaje de chance, de probabilidades que puedan contagiarse. Bendito sea el nombre de Dios. No se conformen, no nos conformemos con venir a un servicio acá y escuchar una predicación. Hermano, llénese usted de la palabra de Dios. No se conforme con lo que le digan a usted o con lo que usted escuche en las redes sociales. Usted llénese de la palabra de Dios.
Y órele al Señor que el Espíritu Santo le dé discernimiento, amado hermano, de palabra. Que el Espíritu Santo lo guíe a través de la palabra. Yo sé que todos los que leen la palabra de Dios no me van a dejar mentir. Que cuando uno se mete, hermano, a estudiar, siente, hermano, que el tiempo se hace corto. Y cuando usted viene a ver ya son las 11 de la noche. Cuando usted viene a ver ya es la 1 de la madrugada. Cuando usted viene a ver, amado hermano, tiene que cerrar la Biblia porque tiene que trabajar. Si hay alguien, amado hermano, que está interesado en que usted no se llene de la palabra de Dios, ese es el enemigo. Porque él sabe que a través de la palabra de Dios usted va a obtener conocimiento. A través de la palabra de Dios usted va a salir de la ignorancia. A través de la palabra de Dios, amado hermano, usted va a comenzar a dar fruto y no va a ser estéril, sino que va a ser productivo en el reino de los cielos. Amén. A través de la palabra de Dios, amado hermano, usted va a venir a la luz y ya no va a estar en tinieblas. Todos esos son los beneficios que la palabra del Señor nos enseña, pero tenemos que permanecer en ella. Amén. Me gusta lo que dice Juan en la primera carta, en el capítulo 2, verso 18, y quiero compartirlo con usted, hablando acerca del engaño. Hijito, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Escúchelo bien. Por esto conocemos que ya la venida del Señor se acerca. Porque mucha gente ha sido engañada. Y dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Primera de Juan, capítulo 2, verso 18 al 20. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Qué quiere decir, hermano? Que aún se cumple la palabra cuando dice que aún hasta los escogidos van a poder ser engañados. Pero el engaño únicamente viene por la falta de conocimiento. El engaño, amado hermano, una persona va a ser engañada cuando esta persona no tiene conocimiento y cuando esta persona no ha adquirido sabiduría. Va a ser fácil desllevarla al engaño. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Habrían permanecido. El apóstol Pablo, hermano, la carta que el apóstol Pablo escribe no tiene remitente, amado hermano, pero los estudiosos dicen que él la pudo haber escrito a las iglesias que estaban en Asia, que estaban atravesando, muchas iglesias en aquellos tiempos estaban atravesando, amado hermano, falsas doctrinas. Estaban atravesando, amado hermano, por muchos gente que se decían llamar hijos de Dios y estaban filtrando, hermano, doctrinas falsas y engañosas al pueblo de Dios. Y muchos de aquellos, hermanos, habían caído en la trampa del diablo y habían salido de ahí, hermano. Habían salido de en medio, amado hermano, del pueblo de Dios. Y por eso él dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. El verdadero cristiano, hermano, se sabe, se conoce muy bien. El verdadero hijo de Dios se conoce muy bien porque él permanece en la palabra del Señor. Porque él no fácilmente es movido. Porque él no fácilmente, amado hermano, cambia de opinión. Como lo dije al principio, mucha gente comenzaron algo, pero nunca lo terminaron. Mucha gente vive del pasado, vive diciendo, hermano, si usted supiera, yo allá en mi país, yo era tremendo predicador, tremendo adorador. Pero ¿qué estamos haciendo ahora? No permaneciste en la palabra. Solo fuiste el arranque, pero ya de ahí te quedaste. Solo fuiste como aquellos carros, ¿verdad, hermano? Que le hacen como que ya van a arrancar. Y uno dice, hoy sí va a arrancar. Pero nada, hermano, ahogado por completo. Hermano, lo importante de todo esto es permanecer en la palabra. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Procuremos nosotros, hermanos, permanecer en la palabra. Vamos al beneficio número 2 y solamente voy a tocar 3 rápidamente. Nos mantendrá firmes en el día malo. Recuérdese que yo tomé el capítulo 15 del versículo 1 al 4. Nuestro Señor Jesús habla y enfatiza acerca del fruto y de permanecer. El beneficio número 2 de permanecer en su palabra que yo quiero compartir contigo es que nos va a mantener firmes en el día malo. Porque el día malo, tarde o temprano, va a tocar la puerta del cristiano. Por mucho tiempo hemos escuchado de que venga el Señor, de que después que usted viene al Señor ya para de sufrir y hasta
denominación que se llama así, Pare de Sufrir. Yo me recuerdo que en El Salvador escuchaba seguido eso yo. Y decía, ya vino el agua del río Jordán, venga y bébala, y ahí usted para de sufrir. Y nada, hermano, agua de ahí le daban de Ilopango. Se mantendrá firme en el día malo. Dios lo va a mantener firme en el día malo. El profeta Isaías en el capítulo 41, versículo 13 dice: porque yo soy Jehová tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Él es nuestro ayudador, amén. Y en el día malo, amado hermano, Él no nos va a dejar avergonzados. Él no va a dejar, hermano, de que nosotros quedemos avergonzados en el día malo si nosotros permanecemos en su palabra. Ese es uno de los beneficios muy grandes, hermanos, de los cuales cuentan los hijos de Dios, aquellos que permanecen en las promesas y descansan en ellas y las esperan, aun cuando no las miren. Porque muchos, al no ver las respuestas, hermano, de Dios para su vida, abandonan, hermano, la carrera. Como estaba compartiendo el domingo, muchos al no ver respuesta, amado hermano, a sus oraciones, paran de orar y no permanecieron en la oración. No hay nadie, hermano, que no haya. Y nuestro Señor Jesucristo nos enseña en el libro de Lucas capítulo 18, cuando les dice la parábola a los discípulos acerca del juez injusto y la viuda. Esta mujer logró, hermano, su objetivo y logró lo que tanto le estaba pidiendo a este juez, que dice la Biblia que ni respetaba a los hombres ni respetaba a Dios. Este juez era alguien bien malo, hermano. Pero dice que la única forma como esta mujer pudo lograr y doblegar el corazón y doblegar la voluntad de aquel juez malo a la petición que ella le traía, hermano, fue su insistencia. Fue la insistencia. Una de las, amado hermano, de las bendiciones y de las promesas que tenemos de parte de Dios para nosotros es que Él nos va a mantener de pie en el día malo. En el libro de Efesios, en el capítulo 6, verso 3, el apóstol Pablo le escribe y dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad firmes. O sea, que quiere decir que no vamos a poder evitar las adversidades. No vamos a poder evitar, amado hermano, las pruebas. De hecho, las pruebas son parte del cristiano. Las pruebas son las que, amado hermano, nos afinan. Las pruebas son las que nos moldean. Las pruebas son las que, amado hermano, moldean nuestro carácter, moldean nuestro ego, moldean nuestro orgullo, moldean nuestra altivez. Las pruebas, amado hermano, vienen para afirmarnos y para saber a dónde estamos parados. Es bien fácil, yo lo he dicho muchas veces, predicar la palabra de Dios cuando todo está bien, pero necesitamos predicarla también cuando todo está mal. Si hay alguien que se mantuvo firme en todo tiempo, y yo lo he dicho muchas veces, se fue Job, y usted lo sabe muy bien. Las pruebas a Job que le llegaron no fueron, esas pruebas, hermano, no se compran nada. Nosotros las pruebas que tenemos, hermano, es salir en el carro cuando está un poquito frío. Pero las pruebas que este hombre tuvo, amado hermano, vino a demostrar a dónde verdaderamente él estaba fundamentado, a dónde él permanecía. Las pruebas, hermano, y las adversidades van a venir a nuestra vida para sacar a flote qué es lo que hay adentro de nosotros. La dificultad va a venir a tu vida, mujer, para sacar a flote qué es lo que hay adentro de ti, a dónde estaba tu confianza. Me gusta la historia en el libro de los Reyes, hermano, en el capítulo 2, en el capítulo 4, capítulo 5. La historia, usted no me va a dejar mentir, en el segundo libro de Reyes, cuando dice la Biblia que el profeta Eliseo le hace un milagro a una viuda. Dice que la viuda había perdido a su marido y su marido era uno de los profetas de Eliseo. Y dice que murió y que los acreedores vinieron a reclamar la deuda que su marido había dejado. Y como no había con qué pagar, se habían amenazado con llevarse a sus hijos. Bendito sea el nombre del Señor. El día malo tocó la puerta de aquella mujer. Pero lo que hizo la diferencia, amado hermano, y lo que trajo bendición a la vida de aquella mujer fue que ella se recordó de las promesas de Dios y se recordó, amado hermano, de que ahí estaba el siervo de Dios y que Dios podía usar al siervo para poder bendecirle y sacarla de su apuro. Las dificultades, mujer, las dificultades, varón de Dios, lo único que van a hacer es sacar a flote lo que había dentro de nosotros.
Por eso es bien fácil poder contemplar y poder ver en las iglesias cuando alguien, a donde alguien está fundamentado. Porque en el día de la prueba, mire, patitas, ¿para qué te quiero? Porque en el día de la adversidad me voy mejor. Porque el día, amado hermano, el día que me hicieron, hermano, un desprecio, me resentí. Porque en el día que quizás, hermano, no me tomaron en cuenta en esto, mejor ya no voy, ya no me quieren. Porque siempre estamos poniendo la mirada en lo que el hombre nos puede dar o lo que en el hombre nos puede decir, cuando la palabra del Señor dice que nuestra mirada tiene que estar depositada en el Señor, amén. Ahí es donde tiene que depositar usted y cada uno de nosotros nuestra confianza. Cuando permanecemos en el Señor, Él nos va a mantener de pie en el día adverso. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo le escribe a esta iglesia en Éfeso de la importancia de estar preparados espiritualmente para el día malo. Y les dice, para que puedan resistir en el día malo y habiendo terminado todo, estar firmes. Estar firmes. Como lo dije al principio, no es tan importante nuestro comienzo, sino es permanecer en aquello que comenzamos. Dice el profeta, dice en el capítulo 17, versos 7 al 8, Jeremías: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas. Porque es bien diferente confiar a que nuestra confianza esté en Él. Porque muchos confiamos, muchos desconfiamos de diente al labio. Yo confío en el Señor, pero allá estamos buscando, amado hermano, ¿quién nos puede sacar del problema? Yo sé que hay muchos hermanos que han pasado situaciones difíciles, pero se han refugiado en la palabra de Dios, han encontrado respuesta en el Señor. La Biblia dice, hermano, nuestro Señor Jesús dice que nosotros que entremos a nuestro cuarto, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo alto, y tu Padre que está en lo secreto te va a recompensar en público. Sabemos nosotros a quién vamos a correr. La Biblia dice en el Salmo, amado hermano, que torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será, dice. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. En el tiempo de la prueba y en el tiempo de la adversidad, no le cuentes a las personas tus dificultades, porque lo que van a hacer es salir hablando y no te van a ayudar. Que tu refugio y que tu fortaleza sea el Señor. Que tu fundamento sea la palabra de Dios. Cuando la adversidad toque tu puerta, cuando la prueba toque tu puerta, trae a tu mente y a tu corazón las promesas del Señor, donde dice que el Señor no retarda su promesa como muchos las tienen por tardanza. Él no va a tardar sus promesas, y como lo he dicho muchas veces, Él nunca va a llegar tarde, Él siempre va a llegar a tiempo, amén. Él siempre va a llegar a tiempo en nuestro socorro. Él es un Dios fiel y misericordioso y no nos va a dejar morir. Cuando Pedro, dice la Biblia, que vio que Jesús venía caminando, y se atrevió Pedro a decirle: si tú eres, deja que yo vaya también. Dice la Biblia que él puso los pies, y muchos lo tildan a Pedro como miedoso, como cobarde, porque tuvo miedo. Hermano, pero yo me atrevo a decir que Pedro era el más valiente que había en esa barca, porque yo no me hubiera metido al agua. Pedro fue el más valiente y nos dio un ejemplo de fe, hermano, y de confianza, que aunque no alcanzaba a visualizar al Señor, hermano, él tuvo la confianza que si este es el Señor, voy a correr un chance. Y aunque me equivoque, pero estoy casi seguro que este es el Señor. Y si yo me hundiera, yo sé que Él me va a sacar. Porque Dios no va a dejar que toquemos fondo, hermano. Probablemente nos vamos a estar hundiendo, pero ya en el momento que pensamos que la situación ya no podemos y que ya no aguantamos más, la mano del Señor nos levanta y nos pone de pie nuevamente. Amén. Esa es una de las promesas del Señor. Nos mantendrá de pie en el día malo. Y Jeremías lo sabía y lo reconocía y decía: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Qué bonito cómo lo describe el profeta, amén. Qué bonito cómo lo describe. Dice que va a ser como el árbol plantado junto al río. Y yo sé que si algunos de acá han ido al río y han visto plantas en el río, que cómo se arraigan sus raíces en la roca, ¿verdad? Se arraigan, hermano, y cuando la corriente viene, usted ve que la planta solo le hace así, pero no se arranca, porque está bien arraigada
en la roca. Así nos compara el Señor a nosotros, como árboles plantados en la roca, que la roca es Cristo. Amén. Cuando Jesús preguntaba: ¿quién dice la gente que soy yo? Y uno le decía, unos dicen que eres uno de los profetas, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista. Y cuando le pregunta a Pedro, hermano, la palabra poderosa revelada por el Espíritu Santo a Pedro, Pedro le dice: yo creo que tú eres el Hijo del Dios viviente, le dice. Y el Señor le dice: bienaventurado eres, Simón. Bienaventurado eres, porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Y aquí es donde entra versado mucho la palabra. En esa roca edificaré mi iglesia, en la confesión que él estaba dando. Amén. La iglesia está fundamentada en Cristo Jesús. Él es la roca inconmovible de todo cristiano. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Que nadie nos engañe y que nadie, hermano, nos venga a decir otra cosa. Porque muchos han comenzado a predicar un evangelio y no le están dando prioridad al nombre de Jesucristo. Déjeme decirle que todo el evangelio es por Jesús y a través de Jesús y para Jesús. Amén. Todo el evangelio, como nos predicaban hace poco, desde Génesis hasta Apocalipsis, nuestro Señor Jesús es y ha sido el fundamento de la palabra de Dios. Amén. Dice la Biblia, amado hermano, que los cielos y la tierra fueron creados por Él. Bendito sea el nombre de Dios. Juan lo dice. Todo lo que haya fue creado por la boca de nuestro Señor. Bendito sea el nombre. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue hecho por Él y para Él. El Apocalipsis, hermano, me gusta mucho cuando usted lee del capítulo 2 en adelante, cuando Dios le habla a las 7 iglesias de Asia y cómo se presenta nuestro Señor. Se presenta como el Todopoderoso, se presenta como el fuerte, como el valiente, como el soberano, como el Alfa, como el Omega, como el que estuvo muerto pero que vive hoy, como el principio y el fin. Alabado sea el nombre del Señor. He ahí que nuestro Señor Jesucristo es por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Pero no es necesario permanecer ahí para no ser engañados y permanecer ahí para estar de pie en el día malo. Y el último punto, y ya estamos terminando, creo que en 4 minutos lo desarrollamos. Si permanecemos en Él, beneficio número 3, si permanecemos en Él hasta el final, seremos salvos. Y creo que de todas las promesas de Dios en la palabra del Señor, todas son sí, amén. Pero de todos los beneficios, amados hermanos, que nosotros tenemos que estar siempre preocupados es de la salvación. Porque esto no es de que va a ser salvo porque recibió a Jesús y ahí fue a vivir una vida descarriada y que fue a vivir una vida, hermano, como bien quiso. Esto se trata de recibir al Señor, de bautizarse y arrepentirse de sus pecados, un acto simbólico, hermano. La Biblia dice que todo el que confesar que Jesucristo es el Señor va a ser salvo. Pero después de ahí usted tiene que permanecer y cuidar su salvación. Después de ahí usted tiene que permanecer hasta el final. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, amado hermano, que el atleta no es coronado, sino es hasta que llega al final de la carrera. Amén. Así nosotros también, nosotros no vamos a ser coronados o no vamos a ser, amado hermano, alabado sea el nombre de Dios, premiados con la salvación hasta que no lleguemos hasta el final de la carrera. El beneficio más importante y por el cual todos estamos perseverando, creo que es la salvación. Mateo capítulo 24, versículo 13, nuestro Señor Jesucristo hablando de las señales y de los tiempos difíciles del fin antes de su venida, Él les dijo a sus discípulos: mas el que persevere hasta el fin, este va a ser salvo. Imagínense que hubiera dicho: más que el que comience hasta el fin, más que el que comience, pero no llegue al final, este tal vez tiene un chance de ser salvo. Había alguien que decía, yo vi un testimonio, hermano, y se lo voy a compartir. Decía un pastor en El Salvador, dice que él siempre vivió en mentira. Y dice que él decía, tanto ha de ser que en todo este libro, con este montón, así decía él, en términos salvadoreños, con este montón de páginas, decía, con estas muchas de páginas, tanto de ser que no haya una parte donde diga, y entonces el Señor se compadeció de él y lo sacó del infierno y le dijo: te perdono, vente. No. Esperanza, dice la Biblia, hay para los que están aquí en vida, amén.
Aún hay esperanza para los que están entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, dice la Biblia, amén. Y hermano, y muchos hemos pensado, hermano, que salvo siempre salvo. Y hermano, y andamos ahí y andan viviendo una vida descarriada, hermano, pensando que su salvación está segura, que como recibieron al Señor, y no importa si ahora peco, si ahora ando adulterando, si ahora me ando metiendo en las cosas que no tengo que meterme. No importa si hago eso, yo soy salvo. Esa es la importancia de ser lleno del Espíritu Santo y de permanecer en la palabra, que no nos va a engañar el enemigo, porque eso es lo que el enemigo le ha hecho pensar al mundo en estos tiempos. El enemigo le ha hecho pensar, no hombre, si tú estás salvo, así estás bien. No dejes el alcohol. ¿Quién te ha dicho que es? Es más, la Biblia dice que tomar es bueno. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que por causa del malestar en tu estómago, tómate una copita. Y hermano, y agarran todo esto y le empiezan a torcer de una manera impresionante, que solo aquellos hermanos que no están fundamentados o que no permanecen en la palabra y que no están buscando la llenura constante día a día del Espíritu Santo, son engañados. Todo este glorioso evangelio es de permanecer en él. Todo este glorioso evangelio es de permanecer en él hasta el final. Hasta el final. Al final es que vamos a recibir la corona de justicia que Dios tiene reservada para todos aquellos que fueron fieles. Muchos viven enfocados en los placeres de este mundo. Muchos viven enfocados en todo aquello que puede satisfacer sus deseos sumamente carnales. No pongamos la mirada en las cosas terrenales. Nuestro Señor Jesús lo dijo en Mateo capítulo 6. No hagan tesoros en la tierra, donde ladrones minan y hurtan, y donde la orina y el polilla corrompen. Dice, más bien hagan tesoros en los cielos, porque ahí donde está nuestro galardón, amén. Ahí donde está nuestra recompensa. El Señor, hermano, es fiel a sus promesas. Y si Él ha prometido, hermano, salvarnos a todo aquel que persevere hasta el fin, Él lo va a hacer, amén. Este evangelio es por fe, por fe. Y estaba hablando con mi esposa y le digo que verdaderamente, hermano, nadie ha visto a Dios. Los que fueron dichosos, que lo tuvieron y lo pudieron apreciar con sus ojos, hermano. Muchos no creyeron, los fariseos, muchos judíos no creyeron en Él y lo contemplaron. Sin embargo, nosotros no lo hemos visto, pero sí creemos que Él vino hace muchos años. Creemos que Él vino y que murió en una cruz. Y creemos que Jesús es el Señor, el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Porque por su palabra fueron creados todo lo que hay. Lo invisible y lo invisible, todo fue hecho por Él, amén. Nosotros creemos en Él solamente por su palabra. Y eso solamente el Espíritu Santo de Dios lo puede hacer en un hombre. Solamente el Espíritu Santo te puede dar la seguridad, amado hermano, que tú estás en el camino correcto. Solamente el Espíritu Santo te puede convencer también que estás en caminos malos y que necesitas volverte al Señor. Jesús es la palabra. Y ahí es donde tenemos que permanecer, en la palabra de Dios. Jesús es el camino y también es la verdad. Porque hay muchos caminos, amén. Hay muchos caminos. Por eso Él especificó en el capítulo 14, versículo 6. Él hubiera podido decir, yo soy el camino, síganme. Pero Él les dijo, hermanos, sabiendo cómo somos nosotros los humanos, Él tuvo que decir, yo soy el camino, la verdad también, y también la vida. Hoy en día hay muchos caminos y nosotros podemos andar donde queramos, tenemos libre albedrío. Tú, joven, puedes hacer lo que quieras. Puedes hacer lo que quieras. Si tú no quieres vivir de acuerdo a la palabra, no lo hagas. Puedes vivir como quieras. Pero viene el día malo. Viene el día en el cual vas a estar frente a frente con aquel Rey soberano, todopoderoso. Después de ser un Rey misericordioso, después de ser un Dios de oportunidades, va a venir a ser el que te va a juzgar por todo aquello que hiciste, por haber, alabado sea el nombre de Dios, despreciado su palabra. Hay muchos caminos, tú escoges y yo escojo en el cual yo quiero andar, en el cual yo quiero permanecer. Y había un dicho que decía
alguien que me gustaba mucho y decía que hay muchos caminos. Todos los caminos dicen que llegan a Roma. Y si bien es cierto, todos llegan a Roma. Usted se va por, yo no sé por dónde queda esta Italia, pero se vaya por donde se vaya el avión, usted va a llegar a Roma. Pero él decía, pero todos los caminos llegan a Roma, pero al Padre solo se llega a través de Jesús. Al cielo solamente vamos a llegar a través de Jesús, permaneciendo en su palabra, permaneciendo su verdad. Él es la verdad, Jesús es la verdad, amén. Póngase de pie. No seremos engañados si permanecemos en su palabra. No seremos engañados si nos mantenemos en su verdad. Y Él nos mantendrá de pie en el día malo. Él nos mantendrá de pie en el día malo. Hermano, muchos atravesaron la difícil experiencia de este virus, que salieron positivos y estuvieron en cama, y algunos escaparon a morir, pero no murieron porque permanecieron en su palabra, permanecieron en sus promesas, y Dios es misericordioso y es un Dios de oportunidades, amén. Y si permanecemos hasta el final, Él nos va a recompensar en aquel día. Terminamos, cerramos nuestros ojos. En lo que cierras tus ojos y oras al Señor, te leo rápido lo que dice Apocalipsis capítulo 3, verso 19 al 21. Me gusta mucho lo que dice, y creo que con esto cierro y termino. Jesús hablando a una de las iglesias de Asia, a la última que le escribe. Bendito sea el nombre del Señor. Me gusta mucho lo que Él escribe y dice en el verso 19: yo reprendo y castigo a todos los que amo. A la iglesia la Odisea le escribe: sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y esto es lo que el Señor nos dice en esta noche: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Escuche qué hermoso privilegio. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu de Dios le dice a la iglesia. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Reconocemos, Señor, que son muchos los beneficios de permanecer en ella, Padre. Si bien cierto, Señor, solamente hemos tocado 3, oh Dios, pero son miles y miles de miles los beneficios, Señor, que cada uno de nosotros obtenemos. Cada mañana al abrir nuestros ojos, Señor, ese es un privilegio y un beneficio, Señor, que muchas veces, Padre Celestial, no le hemos puesto atención, Señor. Estamos tan acostumbrados a levantarnos todos los días que hemos llegado a pensar que mañana va a ser igual. Sin embargo, tu palabra dice que el mañana está en tus manos. Que para ti un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Señor, ayúdanos a permanecer en tu palabra, oh Dios. Ayúdanos, Padre Celestial, a permanecer en ella. Ayúdanos a poder buscar la llenura del Espíritu Santo día a día, Señor. Que no seamos cristianos de domingo, Señor. Que no seamos cristianos de martes, oh Dios. Que seamos cristianos que permanecen en tu palabra, Señor. Que seamos cristianos, Padre Celestial, que amamos a aquel que nos hace mal, Señor. Que seamos cristianos, Padre Celestial, que se compadece del sufrimiento ajeno, Señor. Que seamos cristianos, Padre Celestial, que seamos hijos tuyos, Señor, por los frutos que damos, y que esos frutos sean buenos, oh Dios. Te doy gracias, Padre Celestial, por tu perdón, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te doy gracias por los hermanos, Señor, que estuvieron, Padre Celestial, presentes
en este lugar, Señor. Pero también te doy gracias por aquellos que están, Padre Celestial, viendo a través de esta transmisión, Señor. Bendigo a cada uno de ellos, oh Dios. Y que estos tres, Padre Celestial, estas tres promesas, Señor, que tú nos has dado en esta hermosa noche, como lo es, Padre Celestial, que no vamos a ser engañados y que vamos a permanecer de pie en el día malo, y que si perseveramos hasta el fin, tú nos salvarás, Señor. Que estas tres promesas las hagamos nuestras, Señor, y que las atesoremos, Padre Celestial, y que tu Espíritu Santo sea haciendo la vida en nosotros, Señor. Gracias te doy, bendito Dios. Gracias, Padre. Gracias, oh Dios. Tuya es la gloria, Señor, y tuya es la honra por los siglos de los siglos. Bendecimos tu nombre, Señor. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado, y por quien te doy toda la gloria y la honra, solo a ti, bendito Dios. Amén.